Hola hermanos, Dios los bendiga. Gracias por compartir este pequeño tiempo hacia Dios, ya que es muy importante saber cuál es la voluntad del Señor, cuál es su carácter, cuál es su manera de ser, ¿no? Que es de acuerdo a sus mandamientos, pero es muy importante también profundizar más en la palabra de Dios, en sus libros, ¿no? Que escribió mediante su Santo Espíritu, ¿no? Hombres inspirados por su Santo Espíritu. Entonces, vamos a estudiar uno de sus libros más extensos del Antiguo Testamento, que es el libro de Salmos. El libro de Salmos, hermanos, amigos, persona que ve este video, tiene 150 capítulos. Muchos saben, ¿no? O persona que recién ha abierto una Biblia, Dios, por la misericordia de Dios, ha tomado la decisión de conocer a Dios. El libro de Salmos, casi los 70 capítulos principales, lo escribió el rey David, ¿no? Mostrando, ¿no? En momentos de aflicción, de agonía, en momentos de tribulación, cuando pecó también, ¿no? Y bueno, vamos a ver primero una pequeña introducción para poder ir de acuerdo capítulo a capítulo hasta los 150 capítulos que tiene Salmos, para poder sumergirnos en la palabra de Dios y poder comprender qué es lo que quiere el Señor, ¿no? Mediante su palabra, y cómo podemos tener una relación personal mediante sus santas escrituras. ¿Por qué el libro de los Salmos es especial? El libro de los Salmos es el más extenso de la Biblia. Se considera especial porque contiene cantos, alabanzas, oraciones pidiendo ayuda, poemas que expresan confianza en Dios. El libro de los Salmos expresa todos y cada uno de los sentimientos humanos, ¿no? Ya que fueron, ¿no?, hombres que escribieron el libro de los Salmos, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo usando a hombres, ¿no?, para escribir sus santas escrituras. Entonces, el libro de los Salmos es importante, hermanos, porque nos revela el carácter del ser humano. Nos revela también cómo poder tener una comunión con el Señor. Nos muestra también la ira de los seres humanos, la esperanza, la desesperanza, el contentamiento, el deseo de venganza, el voluntad de perdón, dolor, consuelo. Como son modelos de oración, hermanos, y alabanza, los salmos nos invita a que nosotros, como creyentes, como personas que han aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, a tener un diálogo honesto con el Señor acerca de nuestras vidas. Podemos ser honestos, sinceros con el Señor mediante los salmos, ya que los salmos lo escribieron cuando aquellos autores estuvieron en momentos de aflicción, tribulación, de angustias, pecado, ¿no? Y como raza humana, como seres caídos que somos, ¿no?, en el pecado, tenemos que aprender, ¿no?, a cómo tener una comunión con el Señor mediante su palabra. Y el libro de Salmos es muy importante porque nos demuestra quiénes somos nosotros. ¿Por qué se escribió el libro de Salmos? Las principales ideas de la Biblia están contenidas en el libro de Salmos. Hay alabanzas, gratitud, fe, esperanza, tristeza por el pecado, la fidelidad y ayuda de Dios. Los salmos fueron recolectados para uso del culto, y entonces Salmos se convirtió en un libro de cantos de culto, un libro de oración usado por primera vez en el templo de Jerusalén, después en reuniones judías, en las sinagogas y luego en las iglesias cristianas, además de ser utilizados para la devoción pública
y privada. Salmo es también leído y estudiado por muchas personas que quieren aprender a vivir como fieles creyentes del único Dios verdadero, creador y protector de todo el universo, quien se preocupa por todos los seres humanos, no solamente por los creyentes, sino por toda la creación, ¿no? Y como dice su palabra, Él es paciente para con nosotros, ¿no? Y quiere que procedamos a su arrepentimiento. Y este libro es muy importante porque nos va a ayudar a poder conocer más a Dios y poder conocernos a nosotros mismos, quiénes somos. ¿Cuál es la historia del libro de Salmos? Salmos tomó su forma actual a través de un largo periodo que duró cientos de años. Algunos provienen de los primeros días de la historia de Israel, mientras que otros fueron escritos después del exilio de Babilonia. O sea, no se escribió en un solo año, sino se escribieron en distintas épocas, en distintos años, ¿no? Hasta el capítulo 67 de Salmos mencionan en sus títulos al rey David de Israel como su autor. El rey David gobernó entre los años 970 a 1010 a.C. David pudo haber escrito muchos de ellos, pero otros fueron creados tiempo después. O sea, no se escribió, David no escribió todo el Salmos, sino tuvo otros autores, pero estos autores, la persona que los reunió, puso a David como título, como homenaje, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso. David no escribió todo el libro completo de Salmos, que son 150 capítulos, sino que los creadores que escribieron el Salmos, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, pusieron el nombre de David como homenaje. Véase, por ejemplo, en el Salmos 3. David es presentado como el ejemplo de confianza en el Señor en tiempo de dificultad. Muchas personas no pasan tiempo de dificultad, de tribulación, algún problema fatal, un ser querido. Entonces el Salmo nos ayuda a poder confrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque el rey David lo pasó, y el rey David sumergió su corazón en el Señor, a pesar que era imperfecto. Esto estaba destinado a ayudar a las personas que estaban atravesando por situaciones similares en su vida, y de esta forma las ayudaban a confiar más en Dios. El libro de Salmos, hermanos, nos ayuda a tener fe en el Señor, confianza en el Señor. Nos ayuda a quebrantar nuestros corazones por la misericordia del Señor. Nos ayuda a conocer al Señor, su carácter. Hermanos, el libro de los Salmos se divide tradicionalmente en 5 libros. El Salmos 89 es el último del tercer libro y narra el acuerdo hecho por Dios a David de que sus descendientes gobernarían siempre a Israel. Esto lo podemos encontrar en Salmos 89, del 1 al 39, y en la última parte del Salmos, del mismo capítulo, describe la ira de Dios y cómo se termina dicho acuerdo. Esto lo podemos encontrar en el mismo capítulo 89, del verso 38 al 51. Por esta razón, hermanos, muchos académicos sugieren que los 3 primeros libros de Salmos se pudieron haber escrito en respuesta a la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 586 a.C., el exilio de los israelitas fuera de su tierra y la desaparición del linaje davídico, ¿no? El libro cuarto parece responder a esta situación de crisis, anunciando que Dios es el verdadero rey de Israel y de todo el mundo. El Dios no, como dice, Él es el rey de reyes, ¿no? Él elige reyes y o saca o pone de acuerdo a su voluntad. Pone gobernantes, pone presidentes, los saca, pero ya el ser humano ya
decide irse por el mal camino. El Señor es bueno, sí, es bueno. También la Biblia nos manda a poder someternos a las autoridades, ¿no? Porque Dios las pone. Pero cuando esas autoridades ya se distorsionan, van contra la palabra de Dios, ya el cristiano, el creyente que sigue a Cristo, ya no puede obedecer a las autoridades. Porque, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, ¿no? De que pueden formar una familia, va contra su palabra, va con toda su autoridad de Dios. Dice la Biblia que el Señor no cambia ni una coma, sus palabras no pasarán. Entonces, más autoridad tiene la palabra de Dios que unos simples seres humanos como nosotros. Entonces, el Señor pone reyes, y si esos reyes, como vemos que el rey David pecó también, ¿no? Fue destituido, sacado de su reino, porque desobedeció a Dios, ¿no? Vemos que Dios es un Dios recto. Ahora, es notorio también en el Salmo 90, el primer salmo del cuarto libro, tiene como título Oración de Moisés, el hombre de Dios, ya que fue Moisés el líder del pueblo, antes de que hubiera rey o tierra o templo, ¿no? Moisés fue instrumento de Dios que utilizó para poder sacar a su pueblo. Se dice que los otros salmos fueron escritos por diferentes personas, como Asaf en el Salmo 50 o los hijos de Coré en el Salmo 42. Otros contienen instrucciones musicales, esto lo encontramos en el capítulo 12, capítulo 22, capítulo 67, capítulo 76. También, hermanos, vemos que Jesús utilizó salmos en sus predicaciones y enseñanzas a menudo, ¿no? Los autores del Nuevo Testamento escriben que el Señor Jesús citó salmos. Un claro ejemplo está, ¿no?, en Mateo 21, capítulo 42, donde el Señor Jesús cita el Salmo 118, capítulo 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en Mateo 21, capítulo 42, Jesús también lo cita, ¿no? Él cita el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos. Jesús les dijo, dice la Biblia: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es la estructura del libro de Salmos, hermanos? Salmos es una colección de 150 salmos distintos, incluyendo canciones, ¿no? Como dije, oraciones, poemas, alabanzas, ¿no? Pero parece ser que no tiene ninguna estructura significativa. Sin embargo, el libro comprende una serie de pequeñas colecciones. Cada una de ellas termina con un versículo similar que incluye un amén, ¿no? Que significa así sea. En el Nuevo Testamento fue traducido, ¿no?, como desierto, desierto, ¿no?, como dice el Señor Jesús, ¿no? O que significa verdad, ¿no? Entonces, esto lo podemos encontrar en el capítulo 41 de Salmos, verso 13, en el capítulo 72, verso 19, en el capítulo 89, verso 52, y en el capítulo 106, verso 48. Entonces, hermanos, esta división de 5 libros tenía como objetivo recordarle al pueblo los 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son los 5 libros de Moisés? Que es la Torá, ¿no?, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio, ¿no? El Salmos era para recordarle a su pueblo los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés. Entonces, hermanos, especialmente los Salmos nos enseñan, ¿no?, quién es Dios y cómo seguirlo. Entonces, estos 5 libros que proporcionan la estructura de los Salmos para poder entenderlo mejor y cómo se
se distingue, ¿no? Cada libro, veamos, el libro 1 viene del capítulo 1 al capítulo 41. El libro 2 viene del capítulo 42 al capítulo 72. El libro 3 viene del capítulo 73 al capítulo 89. El libro 4 viene del capítulo 90 al capítulo 106. Y el libro 5 viene del capítulo 107 al capítulo 150. Entonces, todos estos libros vamos a ir estudiándolo, como se menciona, ¿no? El que son 150 capítulos, vamos a ir profundizando más, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros, para tener una relación íntima, en alabanza, ¿no? En buscar más de Dios íntimamente, como dice Cristo, orad a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Entonces, el libro de Salmos nos va a ayudar mucho para poder comprender más a Dios, hermanos, para poder seguirlo, para que nos dé esa disciplina, ese hambre de su palabra, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a entender más en los demás videos sobre el estudio del libro de Salmos, que tradicionalmente son 5 libros, pues son 150 capítulos, y para poder comprender y saber qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Guiados también por el gran maestro que es el Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu Santo la Biblia es una letra muerta. El Señor es el que te da el permiso para poder comprender su palabra. Y bueno, amigos, hermanos, vamos a terminar con una oración para poder que Dios nos ilumine, nos dé entendimiento para poder saber más de Él. Él es el único que puede mostrarnos. No es la sabiduría humana, sino su Santo Espíritu. Amado Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por aquellas personas, Señor, que están viendo este video, por sus vidas. Guárdalas, Señor, y que cada mensaje y cada estudio que vamos a hacer, Señor, seas tú hablando, Señor, y no mi naturaleza humana, no mis pensamientos, sino tú, Señor, que es lo que quiere para sus vidas, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ten misericordia, Señor, y gracias por cada día, por cada despertar, porque cada día es un día más que nos das en tu misericordia, Señor. Perdónanos por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Ayúdanos a ir en tus caminos de rectitud. Ayúdanos a comprenderte más, Señor mío, porque tú eres la verdad y la vida, Señor. Tú eres el que reinará por todos los siglos, porque tú eres la majestad. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el llamado, el Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, será hasta la próxima y tengamos un corazón dispuesto. Oren al Señor para tener un corazón dispuesto para poder comprender su palabra. Y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.